porque tenemos en el estudio Norberto Russo Berea a Susana García Roversi con su Almacén del Crimen. Bienvenida, Susi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a la tercera entrega, que no es la última, porque todavía nos falta toda la parafernalia cultural, que eso ya es, digamos, va a ser más tipo información, como para que vean películas o ese tipo, o documentales. Yo voy a subir algunos documentales al que los quiera ver, para que me avise. Decimos desde ahora el tema del Instagram, que es S. García Roversi. Así no nos olvidamos. Claro, así no nos olvidamos, porque van a aparecer muchas fotos. No se olviden que este juicio, porque hoy entramos en el juicio, no podía ser ni televisado ni fotografiado, porque era la regla ya. Entonces, ¿eso se modificó después? Sí, acordate el de Bundy. Sí, por eso dije, el de Bundy fue el primero transmitido y a nivel nacional. Pero en el caso de Manson estaban todavía los dibujantes. Y tengo un par de dibujos muy interesantes. Bueno, no te voy a molestar así, aprovechamos bien. Le damos largo. Bueno, la Fiscalía, en principio, comete un error al culpar a Helter Skelter como principal motivo de los asesinatos. Evidentemente, culpar a un tema de un disco es medio agarrado de los pelos. Además que Helter Skelter es ese tema es de Paul McCartney y se refiere a un tobogán espiralado que hay en Londres, que le dicen Helter Skelter, o sea que nada que ver. No han cambiado demasiado los tiempos, porque hoy en día, ante determinadas cuestiones, le echan la culpa a una película o a un videojuego. Exactamente, bueno, pero decía que las sangrientas referencias al álbum blanco, como Pig Rise, Helter, vuelve otra vez a cometer el mismo error que cometió Winkle en las escenas de los crímenes, y el testimonio de las predicciones de los asesinatos de los negros darían comienzo a la apocalipsis de Manson. A eso se sumó el testimonio de Kasabian, a la cual se le había ordenado que se librase de la cartera de Rosemary LaBianca. No se olviden que Charles Manson entró primero en la casa LaBianca, los ató y después hizo entrar a Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel y Tex Watson. Y él se fue con Kasabian, Grogan y no me acuerdo quién más. Ahora, cuando él vuelve al auto, le da la billetera de Rosemary LaBianca a Linda Kasabian, que se acuerdan que era la que conducía, y le dijo que la dejara en algún lado para que un negro la recogiera, las usara y el sistema pensara que habían sido ellos los que los habían matado. El sistema, por supuesto. Según ella le dijo, quiero mostrarles, le habla aquí cómo se hace. Los miembros, durante el juicio, o casi antes, al principio, cuando recién empezó, deambulaban en las entradas y en los pasillos de la corte. Entonces Bugliosi la hizo corta. Los citó a todos como testigos potenciales, por lo tanto no podían entrar a la corte mientras otros estaban declarando. Se sentaron en la calle con cuchillos envueltos en tela. Todos detenidos. ¿Por qué? Porque California tiene una ley contra las armas encubiertas. Una vez que los mostraron, o sea, por eso es normal que los vean, que están todos con cuchillos en la mano, ahí fue legal, por lo tanto podían mostrar el cuchillo. Durante estos primeros tiempos hubo 2 testigos amenazados de muerte y uno sufrió un incendio muy grave y dudoso en su camioneta, y a pesar de ello fue a declarar luego de ser curado de las quemaduras. Les aclaro que fue uno de los juicios más largos de la historia, ¿no? Es interesante el caso de Barbara Hoyt, que tenía 18 años, quien había oído en el rancho a Atkins cuando vuelve de hablar del asesinato de Sharon Tate, bla, 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 bla. Se espantó a punto tal que huyó a pie 43 kilómetros a través del desierto. El miedo que le agarró. Bugliosi, por supuesto, volvemos al tema. Bugliosi era el fiscal. Lo van a escuchar muchísimo acá, Bugliosi quiso que declarara. No,
porque me van a matar a toda mi familia, ya me amenazaron. Desesperada, habla con otra miembro de la familia y le dice que se quiere ir a Hawái. Y la otra, muy amiga, muy canchera, le dice, yo te acompaño. En el aeropuerto piden hamburguesas y de repente la amiga le dice, ¿y si en tu hamburguesa habría 10 tabletas de ácido? Claro, Bárbara no entendió nada, pero el asunto es que se empezó a sentir mal. Era una dosis casi letal de ácido lisérgico. Se despertó tirada en medio de una calle en Honolulu y desesperada trataba de hablar, y gritaba, lo único que gritaba era Bugliosi. Los de Hawái no entendían nada. Bueno, el asunto es que Bugliosi fue y la trajo, y pasó de ser testigo hostil a testigo totalmente colaborativa. Pues casi la matan a ella. El 4 de agosto del 70, casi un año después de la muerte de Sharon, Manson mostró al jurado la tapa del diario Los Angeles Times y el titular decía: Manson culpable, declara Nixon. Nixon siempre tenía esa cualidad de hablar cuando no se debe. Ahí había hablado públicamente de la glamourización, vaya a saber qué quiso decir, de Manson por la prensa. El juez Holder suspendió, hubo un proceso que se llama de voir dire, no lo voy a contar porque es un proceso netamente técnico, y le preguntó, quedándose a solas con el jurado, si esta noticia los había afectado en su posible veredicto. Como dijeron que no, siguieron. Al día siguiente, Atkins, Krenwinkel y Van Houten se pusieron de pie y recitaron al unísono: no tiene sentido seguir con el juicio, pues ya estamos condenados. El 5 de octubre hubo un problema. Un testigo de la fiscalía, no viene al caso quién, había declarado, y los abogados de Manson no quieren interrogarlo. ¿Por qué? Y porque le podía traer más problemas que soluciones. A ver. Entonces, el abogado decide si te voy a interrogar o no. Depende de lo que vas a decir. Renuncian a ese derecho. Claro, es como decir, no, mira, pero no se reservan el derecho a quizás llamarlo después. Sí, claro. Bueno, eso se puede hacer. Manson se puso loco y le pidió al juez permiso para interrogarlo él. El juez Holder, ¿qué le contestó? No, mijito. Saltó por encima de la mesa de la defensa hasta el atril del juez y lo quiso atacar. A partir de ese día, el juez Holder llevaba una pistola debajo de su túnica. Pero no había custodios ahí, no había... La rapidez. Mirá vos. Sí, que estaba todo custodiado, pero la rapidez. Yo tengo el dibujo del momento que está saltando, así que... eso lo van a ver por Instagram. El 16 del 11, ya llevábamos 22 semanas de juicio, la fiscalía terminó y la defensa empezó con propuestas comunes, estándares, como que él no mató a nadie, la estupidez de siempre como para hacerlo zafar de algo, pero nadie quería hacerlo zafar de nada, seamos concretos. ¿Que estaba condenado? Sí, estaba condenado. Después de lo que había hecho, no había tutía. Creo que les comenté que el tema de la acusación fue bastante problemático para Bugliosi, porque la tuvo que cambiar de homicidio en primer grado, en el caso de Manson, conspiración para asesinar. Con eso lo pudo condenar. Ellas, en cambio, estaban por homicidio en primer grado y por conspiración. Claro, porque recordemos que Manson en la práctica no mató a nadie. No lo sabemos, porque aparecieron algunos cuerpos. Opa. Yo me había quedado con lo que contaste la otra vez. Bueno, yo te dije en ese momento. Él le dispara y se va creyendo que lo había matado. Sí, seguro, pero... A ver, después te voy a decir lo que dijo, algo interesante que dijo Ressler, que no aparece en la temporada de Mindhunter. Por eso te digo, yo sé que a mucha gente le gustó y es algo raro y es algo distinto de ver. Pero la entrevista a Manson que hay tanto en Mindhunter como en el libro de Ressler, El que mira a través del monstruo, que lo leí también, porque los dos transcriben
por separado, como si no existiera el otro. Ujú. Es muy rica la entrevista con Manson. Y Ressler le da un perfil que es a prueba de balas. Claro, la serie lo que no tiene es ese rigor. Exacto. Bien. Pero se pierden un montón de cosas. O sea, en ningún momento te dicen de Bateson que había sido el que debía trabajar en El Exorcista, por ejemplo. Está bien, es una serie. Por eso. Entonces yo entiendo que les guste como serie, pero a mí me gustó más la primera, porque era muy Mucho muy más ajustada rígida, a la realidad. Mucho más ajustada a la entrevista con Kemper. Las mujeres gritaban que querían atestiguar. ¿Por qué? Porque se querían echar ellas la culpa para salvarlo a él. En el despacho del juez los llamó a todos, los defensores de las tres dijeron no van a declarar, y sobre todo el que fue muy vehemente fue el abogado de Leslie Van Houten. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan que fue la que mató a alguien que ya estaba muerto? Bueno, o sea, la más chiquita, 19 años. Ronald Hughes. Él dijo que no estaba dispuesto a arrojar a su cliente a los perros. Para Bugliosi era una evidente acción de Manson para manipular a las mujeres y salvarse. En 1987, Krenwinkel, en el 87, declaró en un documental, después les voy a decir dónde está, que todo había sido guionado por Charlie. Manson declaró el 20 del 11 y el juez, en una gran jugada, ¿qué hizo? Sacó al jurado para que él se sintiera libre de decir quién fue, qué pasó, pero al jurado lo sacó para que él no se sintiera como que el jurado lo estaba. Pero si el jurado no escuchaba la declaración, no podía después. Claro, pero el juez se dio cuenta de lo que iba a pasar. Le echó la culpa a las tres chicas. Ok. Y no quería que eso quedara en el jurado, porque eso lo podía salvar. Y sabía que iba a mentir. Ujú. Entonces no quería que el jurado escuchara las mentiras de Manson para que después digan, quiten eso del registro, ya las escucharon. Ese es un procedimiento medio histórico, hipócrita. Por supuesto que lo hizo, habló más de una hora. Entre las cosas que dijo es, la música está diciendo a los jóvenes que se levanten contra el sistema. Yo ese no lo escuché. Si escuchás alguno, me avisas. ¿Por qué me echan la culpa a mí? Yo no escribí la música, gracias a Dios. Para ser honesto con ustedes, no recuerdo haber dicho jamás, toma un cuchillo y una muda de ropa y ve a hacer lo que te diga Tex. Yo no maté a nadie. Yo no mandé matar a nadie. Yo no soy responsable de lo que hicieron otros. El 25 de enero del 71, Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten fueron declarados culpables por 27 cargos en su contra. En la etapa de sentencia hubo nuevos testigos. Acá sí, dejaron declarar a Atkins, a Krenwinkel, a Van Houten, a Catherine Sher, a Sandra Good. Estos son temas, estas se van a repetir. Y Paul Watkins. Ellos dijeron que los asesinatos, la que empezó todo esto fue Catherine Sher, diciendo que los asesinatos, la Bianca y Tate, habían sido planeados como una imitación del de Gary Hinman, porque Linda Kasabian estaba enamorada de Bobby Beausoleil, que era el que había matado a Gary Hinman, y quería sacarlo de la cárcel, porque Bobby Beausoleil ya estaba condenado. Sí. Bueno, pero había muchos puntos oscuros y ninguno supo explicar, sobre todo las implicadas, por qué habían puesto Political Piggy. ¿Por qué pusiste eso? No sabían contestar. Las extravagancias continuaron. Manson se afeitó la cabeza, se recortó la barba con un tenedor y a la prensa le dijo, yo soy el diablo que siempre es calvo. ¿Él le daba declaraciones a la prensa o era cuando sacaban alguna frase cuando entraba o salía de la corte? Exacto, y eso le encantaba. Las mujeres también tenían un dominio sobre ellas que todavía es el día de hoy que no se lo pueden explicar, porque ellas estaban en una prisión y él en otra, pero él se comunicaba con ellas. El 29 de marzo, pena de muerte por todos los cargos, y el 19 de abril el juez Holder lo avaló. Fue el juicio más largo junto con el de O.J. Simpson en California. El mismo día apareció la noticia de que el abogado de Van Houten, que les había dicho yo que había sido muy vehemente, Ronald Hughes, había sido hallado muerto en el condado de Ventura, en avanzado estado de descomposición, encajado entre dos rocas, donde había ido con dos amigos de vacaciones. El 30 del 11, para los alegatos, Hughes no se presentó. Entonces hubo que nombrar otro abogado.
¿Eso qué trajo? Semanas de retraso, Claro. porque el otro abogado tenía que leer todo lo que había pasado antes. Se tenía que poner al día con todo. Exacto. Ojo que esto tiene que ver con otra cosa después, por eso lo estoy diciendo. Y otros medios dijeron que era un accidente. Según Sandra Good, lo declaró ante la prensa, su muerte fue el primero de los asesinatos represalia. O sea, la propia familia lo mató. Pero La familia. la familia no estaba dentro. ¿O había más familia? No, la familia estaba toda. Los que estaban, había algunos en el rancho, algunos habían quedado en el rancho. Habían quedado. Claro, eran un montón. La causa real nunca se supo. Tex Watson fue extraditado a Texas, juzgado por separado, culpable de 7 cargos de asesinato y 1 de conspiración. Sus abogados fueron los únicos que plantearon la defensa psiquiátrica por el lavado de cerebro. Fue desestimada, condena a muerte. En febrero del 72, las sentencias fueron todas conmutadas a prisión de por vida, pero no a prisión de por vida sin libertad condicional. Por eso tuvieron tantas audiencias de libertad condicional. Porque la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Dice que Manson le dijo a Bugliosi, lo cuenta Bugliosi en su libro, ¿viste? Tanto hiciste que yo gané. Mira. Y Bugliosi dice, luego de pensarlo largo rato me di cuenta de que tenía razón. Él quería volver a la cárcel. Allí había pasado su vida. Era donde sabía que quería estar. Su retórica y sus recursos extravagantes, imagínense la aceptación que tuvo en San Quentin. Tuvo, que encima era una gran población de afroamericanos y latinos. Sí. Tuvo aceptación temporal por la hermandad aria, primero como sumiso y luego como miembro sexual agresivo de la pandilla. Otro juicio, en 1971, Manson culpable por los asesinatos de Gary Hinman y Donald Shorty Shee. Donald Shorty Shee era un ex stunt, doble de riesgo, acción, sí. que estaba en el rancho. Y según dicen, Manson lo mandó matar o lo mató porque le dio información a la policía después del primer allanamiento. Cadena perpetua. Otros juicios por separado. Bruce Davis y Steve Grogan. Bruce Davis había estado en el de Hinman. Grogan había estado en el auto cuando se abortó, que fueron y tocaron una puerta equivocada. Sí, sí. Bueno. Pero fueron declarados culpables del asesinato de Shee, de Shorty Shee. La familia siguió en las noticias y ahora hacemos un parate. El 5 de septiembre del 75, Lynette Squeaky Fromm, intentó asesinar al presidente Ford en Sacramento. Ella y Sandra Good, se las nombré antes, se habían mudado para estar cerca de Manson, que estaba en la prisión de Folsom, donde cantó Johnny Cash, Claro. siempre lo digo. Hubo un allanamiento al departamento de ambas y había evidencia de amenazas de muerte que enviaban por correo a ejecutivos de corporaciones y funcionarios debido al abandono del medio ambiente. A Fromm le dieron de 15 a perpetua y a Good de 15 años por amenazas y salió en libertad condicional en el 85. En el 77 se hallaron los restos de Shorty Shee. Steve Grogan, ningún tarado, contactó al fiscal de caso y le dijo dónde estaba enterrado. De todos los condenados por los asesinatos, ya sea los Taylor, la Bianca, el de Shorty, el de Hinman y todos los demás, es el único que salió en libertad condicional en 1985. Ese fue el trato que hizo. Hasta ahí llegamos. Hasta acá la primera parte de... Pero ven que hubo más, ¿eh? No, es que ya veo, aparte estoy sorprendido. Y aparte me dejaste con eso de que yo tiré ahí. Porque Manson no mató a nadie. Me dijiste, pará. Pues no sabemos si a Shorty Shee lo mató Manson o no. Aparentemente la culpa la asumen Bruce Davis y Grogan. Pero si vos mandás matar a alguien, está también claro, condenado. por Y supuesto. también lo condenaron por conspiración por eso. O sea que no sabemos si él fue o no. Primera parte del almacén del crimen del día de hoy. Ya estamos con las consecuencias judiciales de los crímenes de la familia Manson. Y no termina. y no termina, No saben. Por favor, esta justicia. Está ahí. En vivo hasta las 16 seguimos haciendo almacén. Está dando vueltas por acá, un ratito recordamos la encuesta y por supuesto alguna otra cosa va a traer, porque siempre él está con alguna cuestión medio polémica. Pero
Es miércoles, está Susana García Roversi, estamos en pleno almacén del crimen, están transcurriendo los juicios, si se quiere, ¿sí? Ya terminaron los juicios, ahora estamos en consecuencias. Bueno, Manson fue varias veces destinado a Vacaville. ¿Se acuerdan que en Vacaville está Kemper? Es el instituto para insanos, ¿no? Mentales. Porque decían que su estado mental se deterioraba. Loveline se hacía loco, en el estado mental nada. Es más, sufrió quemaduras de 2º y 3er grado porque estaba cantando el Hare Krishna, las canciones del Hare Krishna, y un interno le dijo que se callara y él lo amenazó de muerte. El interno le arrojó disolvente de pintura y lo prendió fuego. Ok. Las heridas afectaron un 30% de su cuerpo. Se recuperó. En diciembre del 87, Lynette Fromm escapó de la cárcel porque escuchó el rumor de que Charlie tenía tumor testicular. Fue capturada enseguida. En los 80, Manson dio entrevistas a varias cadenas de TV. Ojo, acá Manson es lo mismo que Bundy. Les dice lo que quieren escuchar los demás. ¿Se entiende? O sea, en eso era muy vivo. La X ya se había transformado en una esvástica, ya les comenté, porque ya pertenecía a la hermandad aria. Y escribió un libro, sus memorias, Sin conciencia, se llama, sus memorias. Y en 1996 envió una carta a la prensa. Dice, si ustedes abrieran las puertas y yo saldría a la calle, tendrían esta cosa llamada Charlie Manson que han creado, porque no me han visto realmente. Yo solo podría asesinar a toda la humanidad. ¡Fa! ¡Caray! Lo mismo dijo en una entrevista, que luego se transformó en un documental. Yo no maté a nadie. Si se me hubiera ocurrido asesinar, ustedes no estarían aquí. ¡Fa! Otra más. El que mejor lo retrató, para los que dicen que les gustó tanto la serie de Mindhunter, la segunda temporada, es el perfil que trazó Ressler sobre Charles Manson. Ressler dijo, Manson había llegado a la conclusión de que, como no había hecho más que reflejar lo que sus discípulos querían ser, él no era responsable por los asesinatos que ellos habían cometido. Claro, el argumento de él era que él había canalizado de alguna manera. Por eso no sabía por qué estaba en la cárcel. Bien, no entendía. Bien. Para descifrar, esto es importantísimo, para descifrar los asesinatos cometidos por él y sus discípulos, hay que comprender la capacidad genial que tenía Manson para la manipulación. No ordenó los asesinatos claramente, como dijo el fiscal, pero creó un clima tal donde los discípulos sabían qué hacer para complacerlo y deseaban hacerlo. O sea, está muy bien, es el perfil de un psicólogo, realmente. En 1994, Catherine Sher reconoció que su testimonio en la fase de condena fue falso y destinado a salvar a Manson. Ella inició la historia de la imitación y hubo amenazas hacia ella y su familia. A Charles Manson siempre se le denegó la libertad condicional, salvo una vez, la última, que de libertad condicional fue directamente al hospital, pues ya estaba muy enfermo. Tenía un cáncer de colon muy generalizado, después también tuvo un problema cardíaco, fue operado del corazón, sobrevivió, casi se casa, y murió finalmente el 17 de noviembre del 2017 a los 85 años. ¿Casi se casa? Casi se casa, sí. Lo que pasa es que descubrió que la que se quería casar, yo lo conté con Nevistofilia, la que se quería casar con él, lo que quería era después ser dueña del cuerpo, porque todavía se están peleando por el cuerpo. ¿Quiénes? Los nietos. Hijos y nietos, porque tuvo 3 hijos. El primero que dijimos, sí, Charles Jr., sí, ese no quiere saber nada. Claro, ninguno de los hijos quiere saber nada. Los que están peleando son los nietos, porque ahí ven la vida. Después está Charles Luther, que es hijo de la primera chica, que Mary Brunner, que fue la que lo recogió en San Francisco. Y un tercero, Valentine,
que es nombrado en la serie esta Aquarius, como el único hijo de él, pero es el tercero. Pero vuelvo a repetir, los que están peleando son los nietos. Los hijos no quieren saber nada con el padre ni nada. Tex Watson, su condena conmutada para él fue: poneme violines. Poneme violines. Violines, cualquiera. Fue una llamada de Cristo. Ahí está. Se instruyó como ministro evangélico. En 1978 escribió el libro Will You Die For Me? ¿Morirías por mí? Su autobiografía. En el 79 se casó, tuvo 4 hijos. Luego de eso se suspendieron las visitas conyugales. En 1980 fundó su iglesia, en el 83 fue ordenado ministro y en el 97 creó un sitio web relativo a la iglesia y un nuevo libro sobre la historia esta, Manson, Right Hand Man, Speak Out. O sea, la mano derecha de Manson habla de una vez, en respuesta a cuestiones que aún todavía se le plantean en entrevistas y cartas. Se divorció en el 2003, todos sus pedidos fueron rechazados de libertad condicional. Dios me perdonó, pero debo seguir en prisión para ayudar al prójimo. Cumple condena en San Diego. Susan Atkins en el 68 había tenido un hijo con Bruce Davis, ¿se acuerdan? Condenado por el asesinato de Shorty. ¿Qué dicen ahora que están volviendo a ver fragmentos? Que la real segunda mano de Manson era Bruce Davis y no Watson. Luego de la condena perdió todos sus derechos como madre y el bebé fue dado en adopción. Se casó 2 veces, ¿se acuerdan? La primera con un millonario, lo conté en Ibristofilia, Sí. con un millonario, qué sé yo, que al final de millonario no tenía nada y ella no era la esposa de él, sino que era la número 152. Bueno, al final se divorció, se casó con otro, lo hizo estudiar en Harvard, se recibió de abogado. Y a ella, por supuesto, todos sus pedidos de libertad condicional fueron rechazados. En el 2008 se le diagnosticó un tumor cerebral terminal. Realmente no aconsejo que vean las fotos de cómo terminó Susan Atkins. Y solicitó clemencia. Acuérdense que también conté, Deborah Tate, su madre ya había muerto, se hizo cargo de ir a todas las audiencias de libertad condicional y le dijo a la Junta que para ella estaba muy bien darle el mismo tipo de clemencia que ella tuvo con su hermana. Finalmente murió el 24 de agosto del 2009. Patricia Krenwinkel, importante. Patricia Krenwinkel, ¿saben qué? Había querido ser monja. Miren dónde terminó. Mira. Bueno, pero, a ver... Vos fijate qué personalidad vulnerable, ¿no? Sí, no quiero teorizar demasiado. Sí, porque pero desconozco, pero... Entiendo, para eso te lo estoy diciendo. Hay cierta permeabilidad. Para a lo mejor, pincharte, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, para que digas algo. No, o una cosa como un pensamiento místico. Místico, Sí, claro. Sí, ponele. Continúa en prisión. A Diane Sawyer le dijo: me levanto cada mañana sabiendo que soy la destructora de una de las cosas más preciadas que es la vida y creo que es lo que merezco. En el documental, Charlie miente descaradamente. Nada de lo que se hizo o se hacía era sin su permiso u orden directa. Fíjense ustedes lo interesante que es la Junta de Libertad Condicional. Como una pregunta te manda al muere. En la audiencia del 2004 le dijeron que dentro de la lista de las personas a las que ella había dañado, ¿quién se encontraba arriba de todo? Y ella dijo: yo. Denegada. Lógico. ¿Cómo vas a decir yo? Lógico, claro. A ver. Denegada, está en el Instituto Correccional de Mujeres en Chino, California. Leslie Van Houten. En 1977 tuvo un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque ella arguyó mala representación. Acuérdense que el abogado había desaparecido, un nuevo abogado de gallos y medianoche, bla, bla, bla. El primer juicio, jurado dividido, 7 por homicidio, 5 homicidio involuntario, juicio nulo. Va a un tercer juicio. Estuvo en libertad con una fianza de $200,000. Su familia era de mucho dinero. Había sido reina de belleza esta chica. Los que vean o vieron Aquarius, está representado en el papel de Emma, para que más o menos se den una idea.
Estuvo en libertad, vuelvo a repetir, en marzo del 78. Ella decía que no era dueña de su voluntad, que veía el uso y abuso de drogas alucinógenas y la más absoluta manipulación de Manson psicológica de ellas. Igualmente se la condenó por 2 cargos de homicidio en primer grado. Volvemos a preguntar por qué 2 cargos, porque ella, Leno LaBianca, no hizo nada, pero bueno, es como que ya era el caso Manson, ¿viste? Y conspiración. Regresó a la penitenciaría de Chino, California. Está Patricia Weinwinkel ahí. Y todos sus pedidos fueron denegados. Se suponía que este año la iban a dejar salir. Yo después voy a poner las fotos de lo que eran antes y lo que son ahora. Pero en julio del 2019 se le fue denegada nuevamente. Ustedes dirán por qué. Porque esta es una chica que toma malas decisiones. A ver, quedó probada que ella pidió ayuda a Tex, que controló a la mujer para que la asesinaran y que no tuvo ninguna actitud positiva en detener la masacre de Leno y Rosemary LaBianca. Sí. Ya con eso, encima de todo, se casó con un ex convicto, William Sewing, al que conoció por carta. Acuérdense, internet no había, por carta. Otro caso de bristofilia. Sí, claro. Bueno. Que tenía condena por varios cargos, como robo de auto, estafas, drogas, y ella lo sabía. No te podés casar con un ex convicto estando convicto. Bueno. En marzo del 83, él fue arrestado por robar un auto y en su casa encontraron marihuana, cocaína y además una camisa y un vestido de los que se usaban en el correccional donde estaba Leslie. ¿Estaban preparando una fuga? Aparentemente. Mira vos. Y una placa identificatoria también de la cárcel. Okay. Nunca se supo de quién era, a ver a quién se lo habían robado. En un informe del instituto, según un informe del instituto del año 83, Sewing llevó una carta para poder entrevistarse con Van Houten. En la audiencia para solicitar la libertad condicional, ella dice que solo había hablado con Sewing una vez después de su arresto. Y él le dijo que no hable de los cargos en contra de él porque las llamadas eran grabadas. Después de eso pidió el divorcio. Otra mala decisión fue que cuando estuvo en libertad, ¿se acuerdan que les dije que salió bajo fianza? Fue a visitar a Paul Watkins. Pero caray, justo vas a visitar a Paul Watkins que va a declarar a favor tuyo. Claro. Barbara Hoyt, ¿se acuerdan? La que se escapó, 18 años, se escapó del desierto, que casi la matan en Hawái y todo lo demás. Lo llamó a Bugliosi y le dijo: Van Houten está en casa de Paul Watkins. No puede hablar con un testigo. Por más que él no esté involucrado en nada. Él no estuvo involucrado en nada, era un testigo en libertad, no tuvo que ver con nada. Pero era testigo junto con Catherine Sher y Sandra Good en los juicios contra Van Houten. Cumple condena en Front, California. Steve Grogan, condenado, este es el que le conté de antes, condenado por complicidad por el asesinato de Shorty G. Es el que habló con la policía y con el fiscal y le dijo: mira, el cuerpo está acá, hacemos un trato. Le dieron libertad condicional en el 85, el único. Bruce Davis, sentencia de por vida. Como ven, están diseminados por todos lados, sí, ¿no? se encargaron bien de separarlos, ¿no? De desparramarlos. En San Luis Obispo, por los asesinatos de Gary Hinman. Yo tenía razón, Gary Hinman estaba. Y Donald G. 20 audiencias, todas denegadas. Este Bruce Davis es de lo peor. Robert Bobby Beausoleil. Este fue condenado en el 69, acuérdense, Sí. por Gary Hinman y continúa en prisión. Se casó en el 82 y se dedicó a la música electrónica. Cuidado con lo que pasan, chicos. Vamos Y a buscarlo. la producción de videos. Ok. Creó una productora de audiovisual en la cárcel y es director de The Brothers, un proyecto de 9 videos para niños y otros para mejorar las habilidades cognitivas de los internos. Cumple su condena en Tracy, California. Por último, Lynette Squeaky Fromm fue puesta en libertad condicional el 14 de agosto del 2009 y actualmente vive en otro loquero, en New York. Pero bueno, Pero lo eligió ella. sí, hace poquito se encontraron, ya terminé, hace poquito se encontraron unos videos que se llaman los videos perdidos, en los cuales la familia habla. Es impresionante.
están en internet, pero cuando uno quiere verlos, dice usted está bloqueado. No sé, en su país está bloqueado. Sí, claro, seguramente la gente de YouTube los ha bloqueado. No es YouTube. Es lo tenés que buscar en la web. Es en RTVE. No sé qué es eso. La de España. ¿De Radio y Televisión Española? Exactamente. Ok. Ahí en el sitio. ¿Y qué muestran esos videos? Todo. ¿De los asesinatos? No de los asesinatos, pero sí de cómo se movía la familia. Ok. Si tenemos que matar por Charlie, lo vamos a hacer. Ujú. Muy activa, Squeaky From y todos los demás. Pero si hay algún inteligente escuchándome, hay una extensión en Chrome Que te permite... que permite Bien. saltar esa valla. Y porque el se tema puede es... ver en español, porque lo ok. podés ver, sí, Bien. lo podés ver en muchos lados, pero está en inglés. Está en inglés, perfecto. Entonces es bueno verlo para que lo vean en castellano. Después si lo Perfecto. quieren ver en inglés, véanlo en inglés. Pero está esa extensión de Chrome que te permite ver cosas que estén bloqueadas. Para ver de YouTube hay montones, pero esta es específicamente por una página. Y está en 2 partes. De Manson hay muchísimos. Después lo vamos a hablar la próxima vez. Que desde ya claro que el miércoles no vengo porque tengo miércoles que que hacerme, viene? claro, tengo que hacerme un estudio el jueves y me tengo que preparar el miércoles. Bien. Y el Así otro que miércoles el otro sí. miércoles sí, y hablamos ya sí bien de toda el tema impacto cultural. cultural, Bien. de las bandas, de las canciones, de lo que hicieron, porque han hecho cosas, y a ver si puedo traer algo de Manson. Ahí está. Así se deleitan un poquito. Susana, muchas gracias. Con la voz de Manson. Recordamos en Instagram S. García García Roversi Roversi, y SG Roversi en Twitter. que subís mucho material después de cada columna Sí, de lo que pero en contás. Twitter no. Ok, vayan a Instagram que ahí van a encontrar todas las Ahí fotos. van a encontrar mucho más, es mucho mejor, es más fácil para publicar. Y yo lo tengo concatenado con el Facebook. Así Perfecto. que de esa manera se publica en los 2 lados. En cambio en Twitter, si lo concatenas, no te muestra la foto. No, es una porquería. Eso no está. Aparte, viste, tenés que ir no a es una Instagram. porquería. No, y está tarda bien. media hora en abrirse en Instagram, una porquería. Bueno, Susana, gracias. no, por favor. Susana García Roversi. Y la tercera parte. Casi última. O sea, ya no vamos a hablar más de ellos. O sea, vamos a hablar de la influencia que tuvieron. De lo que quedó. De Para alguna mí, manera. nefasta, pero bueno. Habrá más en el próximo Almacén del Crimen.